voy a hacer una pequeña introducción a ver de lo que es el ADN, ¿no? ¿Qué es el ADN? El ADN es la molécula de la vida, es en la que está basada toda la vida de este planeta. ¿Vale? Todos los seres vivos de este planeta están basados en ADN. Es la molécula ácido desoxirribonucleico, por eso se llama ADN, son las siglas de ADN, son las que contienen toda la información para crear todos los componentes de todos los organismos de este planeta. ¿Vale? Es como una gran biblioteca de información. Esta información está dividida en lo que denominamos genes, ¿vale? En el que el ser humano, por ejemplo, tiene 30.000, tiene más de 30.000, aproximadamente 30.000. Estos genes son como estos libros de la biblioteca que contienen instrucciones para formar cada uno de los componentes de la célula. Por ejemplo, las proteínas, como ha comentado Javier, que son los componentes que realizan todas las funciones de nuestro cuerpo y son además los componentes estructurales, por ejemplo, del pelo, de las uñas. Son unos componentes esenciales de la célula. Pero estos libros, estas instrucciones son muy importantes, no se pueden sacar de la biblioteca. Y lo que hace la célula es copiarlos, hacer una fotocopia, que es lo que se llama el ARN, ácido ribonucleico. Y esta copia es la que se procesa posteriormente. ¿Dónde está el ADN? El ADN está dentro de cada una de las trillones de células que tenemos en nuestro cuerpo. ¿Vale? Si nos metemos dentro del cuerpo de un niño, por ejemplo, dentro del ojo, dentro estará lleno de células. Y cada una de estas células contiene nuestro ADN aquí, en el núcleo. Este ADN está dividido en segmentos, en fragmentos que denominamos cromosomas. Cada uno de estos cromosomas tiene una gran cadena, una larguísima cadena de ADN, hasta el punto de que si juntamos, o sea, extendemos todo el ADN que hay en una sola célula microscópica, podríamos tener hasta 2 metros de ADN. O sea, está bien compactado ahí dentro, y el ADN consiste en una secuencia de 4 letras, de 4 bases nitrogenadas. ¿Vale? En el genoma humano tiene 3.000 millones de estas bases, en una secuencia concreta. Estas 4 bases, A, C, T y G, se reorganizan en el ADN en una secuencia concreta que es la que contiene la información que necesitamos leer y que sirve para formar cualquier componente celular. Una zona de este ADN, por ejemplo, un gen, puede ser leído por un componente celular que se llama DNA polimerasa. Bueno, en este caso RNA polimerasa. Es una polimerasa que es capaz de copiar este segmento del ADN para formar el ARN, el que comentaba antes, y lo copia con nucleótidos. Estos nucleótidos forman esta molécula, esta copia de este segmento concreto de ADN, y este segmento ya podemos sacarlo de la biblioteca, ya lo podemos sacar del núcleo de la célula para ser leído y traducido, interpretado, en este caso por el ribosoma de la célula, que lee esa secuencia de nucleótidos de 3 en 3 y la traduce, la entiende, y cada uno de estos 3 nucleótidos codifica esto de aquí, que se llama aminoácido, que es el bloque de construcción de las proteínas. Y de 3 en 3, aminoácido, aminoácido, este ribosoma va construyendo la proteína, siguiendo las instrucciones que hemos obtenido del gen, de este libro. Estas proteínas pueden tener miles de aminoácidos, haciendo una cadena larguísima que adquiere una estructura tridimensional que es la que realiza las funciones en nuestro cuerpo. Por ejemplo, esta proteína, que ya está lista para ser liberada y realizar la función que tengan que hacer en el cuerpo. Y esta información es lo que nos hace ser humanos, lo que nos hace ser rubios, con los ojos azules, que nos hace ser quienes somos. ¿Vale? A mediados del siglo XX, gracias a los estudios del investigador español Severo Ochoa y Arthur Comber, que fueron premio Nobel de Medicina en 1959, gracias a sus investigaciones somos capaces de entender el código genético, de entender cómo se traducen esas secuencias de nucleótidos a proteína. Estas secuencias, que están escritas aquí, cada una de estas combinaciones de 3 bases codifica a un aminoácido distinto, que tienen este código de letras. De tal manera que ahora, gracias a estos trabajos, somos capaces de traducir la secuencia de nucleótidos a aminoácidos y de sacar los mensajes que contiene el ADN. Ahora mismo, entonces, si somos capaces de leer el ADN que contenemos, podemos saber qué información está contenida, cómo esa información se usa para construir cada uno de los componentes celulares. ¿Cómo hacemos esto? Usando la polimerasa, esta enzima de la que hablamos antes, que es capaz de copiar el ADN. A esta polimerasa, que se presenta aquí en esta animación, la usamos in vitro, en el laboratorio, y le suministramos nucleótidos, las bases que tiene que copiar, pero modificadas, artificiales en el laboratorio, conteniendo diferentes colores fluorescentes.
De tal manera que somos capaces de distinguir lo que es una A, de una C, de una G y de una T. Si le dejamos a la polimerasa ahora que copie nuestro ADN, somos capaces de ver qué base está incorporando, por el color de la base que incorpora a la hora de copiar. Esto pasa en milisegundos, pero es suficiente tiempo para una cámara en un aparato especial para ver, y luego se elimina. Y puede incorporar la siguiente base, la T, por ejemplo, la A. Esto es a velocidad real. ¿Cómo funciona a velocidad real la polimerasa? Esta reacción en el laboratorio la llevamos a cabo en unos pequeños pocillos microscópicos en una placa, y a la vez que esta molécula somos capaces de secuenciar millones de ellas al mismo tiempo. Hay millones de pocillos en esta placa microscópica. Y cada pocillo va teniendo una secuencia de colores que nos va diciendo qué secuencia tiene ese pocillo. Y esta placa genera millones de cada uno de estos. Y nuestra cámara es capaz de seguir cada uno de los códigos de colores de esta secuencia. Y vosotros lo intentaréis en el taller que va a llevar el doctor Juan María Lobo. Y con un ordenador somos capaces, con grandes ordenadores, de reconstruir toda esa secuencia una vez generada en millones de fragmentos y reconstruir la secuencia de nuestro ADN y de nuestro cromosoma para poder entender cómo funciona nuestro genoma. Este proceso se llama secuenciación. Con esta tecnología somos ahora capaces de entender cómo funciona nuestro organismo, cómo nuestro ADN tiene las instrucciones o contiene las instrucciones para generar cualquier parte de nuestro cuerpo. Por ejemplo, una mano. Una mano se genera durante el desarrollo embrionario a partir de una yema. Y tiene que sufrir todos estos procesos para llegar a formar una mano. Y toda esta información está contenida en nuestro ADN. El ADN sabe, obtiene todos los componentes para formar esta mano. Y eso lo hace porque algunas partes de este ADN, algunos genes de este ADN, están activos en momentos concretos del desarrollo embrionario y en sitios concretos de este embrión. Aquí se puede ver como en esta yema, por ejemplo, en la parte de abajo tenemos unos genes expresados que no están en la parte de arriba, son distintos. Y eso le dice a las células de esa parte si tienen que formar dedos o no. Y de esta manera podemos formar una mano. Y como entendemos este proceso perfectamente, somos capaces de entender que cuando alguno de estos genes, alguno de estos ADNs tienen problemas, tienen cambios, tienen mutaciones, lo que denominamos mutaciones, este proceso no funciona bien. Y eso pasa en la realidad. Que una mano no se forma bien por mutaciones en estos genes. Y como somos capaces de entender cómo funciona esto, por qué funciona esto, somos capaces de generar modelos de ratón modificados genéticamente que tienen los mismos defectos y que nos permiten entender cómo estos defectos se forman. Esta tecnología, que se denomina ingeniería genética, ha avanzado tanto en los últimos años que ahora mismo casi podemos hacer ratones modificados, modificar el ADN del ratón casi como queramos. Y somos capaces de generar modelos de ratón que sufren enfermedades en humanos como el envejecimiento acelerado o que desarrollan los mismos tumores que observamos en humanos. Esto nos permite estudiar cómo las bases moleculares, por qué se producen estos procesos. Quizá incluso intentar entenderlos y diseñar estrategias o terapias que puedan ser útiles para el tratamiento de humanos. E incluso probar esas terapias en el ratón antes de poder probarlas en humanos. Además, somos capaces de introducir en el genoma del ratón casi cualquier secuencia que nos ocurra. Y eso nos permite entender cuál es la función de esa secuencia de ADN, de ese trozo de ADN. Y así podemos generar, por ejemplo, ratones que brillan, son fluorescentes con luz ultravioleta. O ratones a los que se les introduce una copia extra de una enzima, de una proteína que está implicada en el metabolismo muscular. Y hacer que el ratón, que es este que está aquí delante, tenga una resistencia muscular mucho más fuerte que el ratón normal, que es este que está aquí detrás. Y en los primeros minutos parece que van igual, pero después de 10 minutos este ratón sufre agotamiento. El ratón normal, este es un ratón normal, y acaba dejando de correr después de avanzar 200 metros. Pero el ratón que tiene una copia adicional de este gen de resistencia muscular es capaz de seguir y seguir corriendo después de una hora. ¿Vale? O después de 2 horas, cuando el ratón normal ha dejado de correr a los 10 minutos. O 3 horas después, todavía el ratón sigue corriendo. 4 horas después sigue ahí. Aunque parece que ha cansado después de haber recorrido la enorme distancia de 5 kilómetros. Frente a los 200 metros del otro. O quizá no está tan cansado.
Pues hasta aquí un breve resumen de lo que es el ADN. ¿No? Vamos a pasar al taller de Javier, en el que vamos a ver cómo se puede extraer este ADN de cosas tan fáciles como las fresas. Hace falta algo que tenga DNA. Por ejemplo, fresas, ¿vale? Hace falta fresas. Una mini pimer. Uy, esta es muy grande. Hay que cortar. Les he quitado ya las hojitas verdes, ¿vale? Se quito entera. Luego tarda un poquito en filtrar, no es cuestión de echar agua. Vale, entonces vamos a echar agua, nada, que cubra el irice a la altura de las fresas. Vale, se va. Y vamos a formar ahora una especie de papilla de fresa. ¿Vale? Ahora os digo vuestra parte, que es la más interesante, porque esto... Acércame esa batea de metal para esa. No, toda la... Esto es para que no pringue mucho la mesa. Vale. Creo que ya hemos acabado con esto por ahora. Y ahora vamos a filtrarlo, como somos tres, pues voy a filtrarlo en tres. Simplemente para que no filtre, para que no lo más gordo se quede ahí arriba. Y vamos a extraer el DNA de lo que haya filtrado. Y ahora ya os va a tocar cada uno. Vamos a ayudar un poquito. De modo que hace falta fresa, hace falta fairy, ahora veréis para qué, un poco de sal y alcohol, alcohol de farmacia normal. Y ahora os digo para qué es cada cosa más o menos. Vamos a esperar que filtre, que se vea un eso. Si nos animamos un poco. No vamos a hacerlo todo, solo un poco. Este filtra un poco peor. Voy a el cambiazo. Y este ya más o menos ya está. Vale. Para uno de vosotros. Este va a estar enseguida. Yo no soy como esos cocineros finos que cocinan y dejan todo muy limpio. Pero se puede, ¿eh? Se puede hacer esto sin manchar. Bueno, este también va a estar. Y ahora queda. Pues ya está, no filtramos más. Esto, hay una razón, se puede hacer en principio con cualquier cosa, cualquier material biológico que tenga núcleo y dentro cromosomas y por tanto ADN. La fresa está bien porque tiene un color, que para hacer estas demostraciones queda bien.
muchas otras frutas, alguna otra fruta de color se puede hacer de por ejemplo, de hígado, pero es como más feo. Se puede hacer sale bastante bien con mollejas, lo que las carnicerías llaman mollejas, que es timo, que es básicamente es una masa de células de linfocitos, también sale, pero no sabemos cuánto tiempo ha estado la vaca muerta o el timo muerto, y esto sabemos que estas fresas están vivas hasta ahora mismo, ¿no? De modo que el DNA está menos degradado, el ADN está menos degradado, ¿vale? Por eso es otra razón. Vale. Bueno, entonces hasta aquí es nada, zumo de fresa perfectamente comestible. A partir de ahora ya menos. Entonces, vamos a hacer, yo voy a hacer con este y vosotros vais a hacer uno cada uno. Lo vamos a hacer al mismo tiempo. Primero se le echa un buen puñadillo, una buena pizca de sal, ¿vale? O casi dos pizcas de sal, ¿vale? Hay mucha fresa aquí. Hala. Ok, entonces, un poquito de vueltas. Y ahora le vamos a echar una gota de Fairy, ¿vale? Ya esto con sal ya apetece menos beber. Y ahora ya con una gota de Fairy, o un chorrito, como yo he hecho, ¿vale? Ya no se puede beber. Un chorrito. Muy bien. Muy bien, vale. Esto, aquí ya, si lo hacéis en la cocina de vuestra casa, quizás vuestro madre o padre diga que qué marranada estáis haciendo. Pero le decís que estáis haciendo un experimento, ¿vale? Vamos a darle vueltas. Darle vueltas con la cuchara. Darle vueltas ahí. Como digo, hay una razón, aparte de que, bueno, de que huele bien y tiene color, para usarlo con fresa, que hay un truco para hacerlo con fresas o otro tipo, frutas de ese tipo, que os comentaré al final, para que este experimento sale bien con fresas y demás. Bueno, y ahora vamos a echar alcohol de farmacia de 96, y entonces hay que echarlo por las paredes. Entonces, como el alcohol es menos denso que esta papilla de fresa, se va a tender a poner arriba, de la papilla que de abajo. Oh, caña. Esto no vale. ¿Vale? Ahí tenéis más alcohol, entonces lo hacéis así. Pero mirad primero. Que miren primero. Queda así, por la pared, hasta formar una buena capa de alcohol arriba. Vale, al ataque. Hazlo con esto si quieres. Ahí, sigue. Sí, no, está bien. Vale. Vamos a enseñárselo a la concurrencia. Por ahora. Se empieza a formar una cosa blanca que tiene que ver con nosotros. Bueno, y ahora viene otra cosa mágica, que es enrollar el DNA. El DNA, que está ahí, son moléculas químicas de ácido desóxido muy largas, muy largas. Y entonces, aunque me hemos roto algo con la mini pimer, pero en general el DNA de las células de la fresa está entero. ¿Por qué le hemos puesto el Fairy? Le hemos puesto el Fairy porque para llegar al dentro de las células donde está el ADN, yo te digo DNA, ¿vale? En español sería más bien ADN, donde está cubierto por membranas de la célula y por la membrana nuclear. Y esas membranas, las membranas biológicas, son básicamente están de grasa, es material graso, son lípidos. Entonces el Fairy de cualquier detergente, con Mistol también sale, lo que hacemos es disolver la membrana de la célula de la fresa y la membrana del núcleo de la célula de la fresa.
Y eso es el truco del firing. Y lo que pasa es que cuando echamos alcohol, si hay sal, por eso echamos sal, el ADN precipita, se hace más insoluble. Pero para verlo, necesitamos un palo. Vosotros habéis visto este anuncio de la tele que a un chaval le regalan un palo y se pone muy contento. ¡Un palo! ¡Un palo! Es porque iba a extraer ADN. Bueno, entonces se coge el vaso y se empieza a enrollar así. Pero que eso, sin miedo, que puede llegar el palo al final del... Pero dar vueltas, sin mezclarlo demasiado, dando vueltas, ya está. ¿Y qué hay aquí? Esto que está aquí enrollado, gran parte de esto está aquí enrollado, es el ADN de la fresa. ¿Vale? O sea que... Ahora lo vamos a lavar un poco con etanol. Hago alcohol, a ver el tuyo. Y ya está. Si lo dejamos secar un poco y lo tocáis, veréis que tiene una consistencia fibrosa. Y si lo volvemos a poner en un vaso con agua, se tiende a disolver. ¿Vale? Lo vamos a dejar aquí. ¿Qué? No te lo he metido todo. No pasa nada. Lo vamos a dejar aquí. Vamos a poner esto. Va a ser importante, no está mal. Ya verás. Lo ponemos aquí. Luego, si queréis, cuando queráis, lo podéis tocar. Cuando acabe ahora, lo vamos a dejar secando. Intentarlo. Vale. Pues nada, esto ya ha acabado. Muchas gracias. Yo también he acabado. Continuando este taller, si recordáis, se llamaba Ver y leer el ADN y ya lo habéis visto. Entonces ahora lo que nos falta es cómo lo podemos leer. Y esa es lo que yo voy a contaros, porque hacerlo realmente es complicado, pero voy a haceros una simulación de cómo se secuencia el ADN, que básicamente lo habéis visto ya un poco en el vídeo de presentación que os ha puesto Nacho al principio. Bueno, hace unos 40 años más o menos que sabemos secuenciar ADN, o sea, no hace tanto tiempo que lo sabemos hacer. Y casi siempre que secuenciamos el ADN, como ha enseñado antes el vídeo, lo que tenemos es un ADN que hemos extraído de cualquier sitio y, claro, nos interesa conocer su secuencia, que como sabéis está formado por los 4 deoxinucleótidos ACGT en un orden aleatorio. Un gen normal puede tener, imaginar un gen humano, puede tener 5.000, 10.000 letras, y entonces, pues, para muchas cosas es interesante determinar la secuencia de ese ADN. Entonces, para ver la secuencia de un ADN como ese, lo meteríamos en unos tubos de ensayo y utilizaríamos las ADN polimerasas, que os las ha mencionado Nacho, y entonces copia una cadena, o sea, el ADN tiene 2 cadenas, las separa y una cadena sirve de molde para copiar la otra. Entonces, cada vez que la ADN polimerasa lee una letra de la cadena que está copiando e incorpora la complementaria, de manera que podemos incorporar una A, una C, una G o una T. Y los químicos pues han preparado una serie de moléculas, y nosotros lo que podemos hacer es conseguir que cuando se incorpora una A veamos un color verde, cuando se incorpora una C vemos un color naranja, cuando se incorpora una G vemos un color amarillo, cuando se incorpora una T vemos un color magenta, rosa. Y en la vida real, como decía antes Nacho, pues esto ocurre a una velocidad muy rápida. Se incorpora un nucleótido cada menos de 1 milisegundo. Entonces, nosotros es imposible que lo veamos a simple vista. Pero bueno, precisamente lo que podemos hacer
los trucos que nos permiten los secuenciadores es ir haciendo esto de manera secuencial, se vamos añadiendo una letra cada vez, y de esa manera podemos leer. O sea, vamos haciendo ciclos de secuenciación y podemos ver qué letras se incorporan en cada ciclo de secuenciación. Entonces, por ejemplo, imaginar que tenemos un secuenciador y está empezando a trabajar. Y entonces incorpora una T, como tenéis aquí el código. Y entonces vemos un color naranja, ¿de acuerdo? Magenta. Magenta, perdón. Entonces, eso quiere decir, leemos directamente que esto es una T. Y esto lo podemos hacer nosotros porque vamos muy despacio. Y podríamos pasar a otro ciclo y se nos produce un color verde, y entonces esto significa que lo que tenemos en el DNA es una A. Entonces ya en 2 ciclos hemos leído 2 letras, T, A. Hacemos otro ciclo más y se nos produce un color amarillo. ¿Esto qué quiere decir? Como dice el código de colores, que se nos incorpora, tenemos una G. Entonces ya hemos leído T, A, G. Y podemos seguir de esta manera. Añadimos otro color amarillo en el cuarto ciclo. Si os fijáis, esto ha tenido un poco de truco, porque como va una G detrás de otra, el color prácticamente no ha cambiado. Pero tenemos en el cuarto ciclo otra G, o sea, tenemos 2 G seguidas, T, A, G, G. Seguimos adelante, vemos color naranja, o sea, tenemos una C, y así sucesivamente. Color magenta otra vez, tenemos otra T. Y de esta manera podríamos leer una molécula de DNA todo lo larga que quisiéramos, porque la máquina estaría produciendo colores, estaría sacando fotos cada vez que se incorpora una letra, las mira con tiempo, las escribe y no se equivoca. Generalmente se equivoca mucho menos que yo. Yo, de hecho, en 6 letras ya he dicho un color mal. Y entonces, además, coge las letras y las guarda en la memoria del ordenador, donde es capaz de almacenar letras y letras y letras. De todas maneras, esto es la base, el procedimiento, la unidad del procedimiento. Y si por algo se caracteriza la secuenciación moderna, es porque es muy potente, es porque es capaz de leer mucho. Y podréis decir, bueno, pues esto es muy poco eficiente, ir leyendo una letra de una en una es muy poco eficiente. Entonces lo que hacen los secuenciadores en realidad es que no hacen una sola reacción, sino que utilizan unas placas o utilizan un soporte sólido en el cual son capaces de producir y de hacer muchas reacciones de secuenciación simultáneas al mismo tiempo y leerlas individualmente una por una. Entonces, por ejemplo, esto es una simulación de lo que sería un trozo de un secuenciador que está leyendo a la vez. Aquí hay 16 pocillos en los que se están haciendo reacciones de secuenciación. Entonces, la máquina es capaz de fijar las coordenadas de cada uno de los 16 puntos y saca fotos, como había dicho antes, y entonces este sería el primer ciclo, como dice aquí, y entonces nosotros nos vamos a fijar en 4 pocillos, en el 1, en el 2, en el 3 y en el 4. Entonces, la máquina va leyendo esto y lee, en el pocillo 1 tenemos una A, en el 2 una G, en el 3 una C y en el 4 también una C. ¿Vale? Ya está, ya ha leído. Entonces pasa, ya hace otro ciclo. Entonces, segundo ciclo, cambian los colores, se ha incorporado una base nueva y sigue leyendo. Entonces, en el pocillo 1, ahora teníamos antes una A, leemos e incorporamos una C. En el pocillo 2 teníamos una G, introducimos otra. En el 3 teníamos una C y ahora introducimos una T. Y en el 4 teníamos una C y ahora introducimos una A. Entonces, si aquí hacemos 500 ciclos, pues entonces podríamos leer 500 letras, y como aquí tenemos 16 reacciones, pues entonces estaríamos leyendo 500 por 16, que son 8000 letras. O sea, ya vamos mejorando. Vale, esto de todas maneras es un juego en comparación con lo que hacen, bueno, podríamos seguir así,
los secuenciadores modernos, por ejemplo, como este que tenemos en esta foto, que se llama un Genome Analyzer 2X, que es una de las máquinas que tenemos abajo en el servicio de secuenciación y que luego, como os ha dicho Javier, si queréis podéis ir a verla para que veáis, bueno, en realidad el tamaño y un poco os enseñamos cómo funciona. Y estas máquinas funcionan y producen mucha cantidad de secuencia. ¿Por qué? Porque hacen lo que se llama una paralelización masiva. ¿Qué quiere decir una paralelización masiva? Que suena muy técnico. Pues quiere decir que en lugar de hacer, como en la diapositiva que yo os he enseñado, 16 reacciones de secuenciación a la vez, son capaces de hacer 200 millones de secuencias a la vez. Entonces, tienen la cámara en la que hacen las reacciones, la vais a ver abajo, sacan fotos con un microscopio, la van recorriendo entera, de arriba a abajo, y de esa manera son capaces de tener, por ejemplo, en las máquinas más potentes, 3.000 millones de moléculas secuenciándose a la vez. Si consideramos que, bueno, la máquina, como os he dicho antes, aquí hay muchos puntos que casi ni se distinguen, pero la máquina marca las coordenadas de todos los puntitos que hay aquí y va leyendo. Y entonces va leyendo de la misma manera que nosotros hemos leído antes 2 letras en 4 pocillos, pues la máquina puede leer 200 letras en 3.000 millones de pocillos. Y toda esa información la guarda en un ordenador. Entonces, si hacéis este cálculo, veis que si leemos 200 letras en 3.000 millones de moléculas, se pueden tener en una carrera de secuenciación de una máquina como esta, 600.000 millones de nucleótidos, que es el tamaño del genoma humano, es como 3.000 millones de nucleótidos, pues podemos tener 200 veces el tamaño del genoma humano. O sea que las máquinas de secuenciar modernas son capaces de producir una cantidad de datos enorme, en realidad repitiendo muchas veces una cosa muy simple, que es que la polimerasa copia el molde y va introduciendo un nucleótido y es capaz de distinguir que introduce A, C, G o T porque se produce un color diferente y la máquina lo lee. Esto, por supuesto, también produce una gran cantidad de información. Esto solamente, los datos finales serían 600 gigabytes. Pero tenéis que tener en cuenta que para eso hemos tenido que sacar, posiblemente, hemos hecho 200 ciclos, hemos hecho 800 fotos, no 800 fotos, porque como se hacen con el microscopio, cada uno de estos chismes se parte en trocitos y tenemos una gran cantidad de información en imágenes y necesitamos un ordenador muy grande y muy potente para ser capaz de procesar toda esta información. Bueno, esto está más o menos al alcance de la tecnología hoy en día y se puede hacer, y el precio es caro, pero es asequible y dentro de poco se espera que se pueda utilizar en la práctica médica casi de rutina. Todavía no se puede hacer, pero es posible que dentro de unos pocos años sí que se pueda hacer. Bien, esto es un resumen muy breve de cómo se secuencia y en qué consiste la secuenciación, cómo se secuencia ahora mismo. Y lo que quiero introducir ahora es otro concepto, y es cuando en las células o incluso en las reacciones de secuenciación la polimerasa copia la molécula de ADN, pues la polimerasa se equivoca de vez en cuando. O sea, la polimerasa, si tiene que leer y copiar 3.000 millones de nucleótidos, pues probablemente de esos 3.000 millones de nucleótidos vamos a poner que al final se equivoca en 10 nucleótidos. Es muy buena, la polimerasa se equivoca muy poco, pero esos 10 millones de nucleótidos pueden tener una importancia tremenda, porque si esos nucleótidos forman parte de un gen, que es un gen importante, pues entonces se produce, eso es lo que se llama una mutación. Una mutación es un cambio en la secuencia del ADN de las células, de un gen, y esa mutación puede tener un efecto más importante o menos importante dependiendo
de que luego cuando se traduzca a proteína utilizando este código de 3 letras que veíamos antes, pues se produzca un cambio en la función de la proteína, una proteína deje de funcionar y, como veréis después, eso puede tener cambios muy importantes en procesos de la salud o del desarrollo embrionario de los animales.